buenas noches a todos. Ya estamos todos, somos los que estamos los que somos. Pues entonces, arranquemos nuestra reunión de hoy, que está buenísimo el tema de hoy. Hoy ya vamos a entrar, si nos vamos a las páginas del libro, estamos en la página 31, 32, ¿cierto? No, 32 y 30, 33. Hoy vamos a hablar... Están tocando el timbre, qué pena. Vamos a abrir la puerta. Hola, Vero. Ya te vamos a preguntar de todo. Hoy vamos a entrar en un tema excelente, extraordinario, divino, y yo creo que con el cual vamos a sentirnos muy identificados con una u otra posición los que estemos escuchando. Le doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través de Facebook y los que están aquí en la sala: Paola, Priscila, Yormari, Verónica y una servidora, La Pedrosa. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar. No sé si alguien quiere recordar ¿por qué surge esta necesidad? Hoy vamos a hablar sobre los principales apologistas. En realidad, Justo González le da una barrida muy rápida y empieza a tocar un tema extraordinario, que es la fe, y la cultura pagana. Fe cristiana versus cultura pagana, pero yo no sé si Paola, Yormari, Vero, Pris quieren compartir algo. ¿Por qué surge, de lo que recuerdan ustedes, esta necesidad de hacer apología de la fe cristiana? No sé si alguien quiere comentar algo en este tema. Bueno, más que todo, la necesidad surge debido como a las interpretaciones o a las calumnias más bien que se estaban dando en contra de los cristianos, ¿verdad? Tanto de la clase más baja como la clase más alta, como los más cultos. Entonces, por lo menos la clase más baja, que hablaba acerca de que ellos se reunían a hacer orgías, que mataban a un niño cada vez que hacían la Santa Cena, que la llamaban como que fiesta de amor, que se llamaban hermanos entre ellos. En fin, una cantidad de malinterpretaciones que ellos estaban haciendo, que nos cuenta uno de los apologistas acá más adelante, que dice que eso era producto de su imaginación, de lo que ellos hacían o de lo que ellos adoraban, que hacían todos estos dioses. Entonces se lo querían como reflejar, se lo querían dar a estas personas. Y bueno, y los de la clase más alta, los más cultas, ya ellos eran un poco más... O sea, no se iban no se extendían tanto como todas estas imaginaciones, pero sí también les decían que ellos que eran muy tercos y la falta de razón, y que eran personas muy incultas. Entonces, debido a estas acusaciones, se ve la necesidad de que ellos comiencen a hacer apologías para defender su fe. Gracias, Pau. Yormari, ¿quería decir algo? No, Pau resumió muy bien como todo lo que quería decir dentro de qué fue lo que motivó. Ok, Pris. Sí, y además de todas esas calumnias, yo creo que también la principal motivación es toda la masacre de cristianos que venían en cada uno de los emperadores, de los gobiernos. Entonces, y que ya, pues, me imagino que personajes como el que le escribió a un personaje, yo no me acuerdo los nombres, tengo amnesia. ¿Se acuerdan había uno? Naciste con amnesia. Qué pena. Que lo escribió a un emperador, le decía, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es que se llamaba él? Bueno, Plinio. Sí. Plinio. Entonces,
Sí, entonces, y Trajano, él escribe a Trajano y le dice, bueno, pero ¿por qué razón los estamos persiguiendo? ¿Cuál es la justificación legal de esto? ¿Qué tengo que decir yo? Todo el dinero además que se está moviendo detrás para perseguir a los cristianos, todos los recursos que se están usando para meterlos presos, etcétera. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas, no solamente las calumnias, la plata que se está usando, los cuestionamientos de la misma gente que dice, bueno, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el fundamento legal de esto? Creo que todo dio para, para que entonces se levantaran estos apologistas a decir, tenemos que defender nuestra fe de todo esto que está circulando, que no tiene fundamento y que es una locura y todas estas malas interpretaciones. Gracias, Pris. Y recordemos algo, a partir de Nerón, a partir de la masacre, del incendio provocado en Roma, que según nos contaba el historiador romano Tácito, fue provocado por el mismo Nerón y se culpó a los cristianos, se dictó un decreto que permitía perseguir a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Aun cuando la historia de alguna manera quitó culpabilidad de los cristianos sobre ese incendio, pues quedó el edicto. Y cualquiera que quisiera denunciar a un cristiano por ser cristiano, pues tenía que ir preso. El cristiano tenía que ir a tribunales y se le ordenaba: o usted adora a la imagen del César, o usted simplemente va a morir. Los cristianos elegían, en la mayoría, por lo menos las historias que nos relató Justo González, muchas de las actas de los mártires, vimos que los cristianos elegían la muerte antes de negar su fe. No así en la persecución, en el martirio, en la iglesia de Lyon, en la iglesia de Viena, que les cayó de sorpresa y de repente muchos decidieron negar la fe. Pero al ver el valor con el cual sus compañeros, sus hermanos de fe, enfrentaban la muerte, la inminencia de la muerte, pues aún estos que negaron la fe terminaron dando la cara y muriendo por aquello en lo que habían creído. Pero todas estas persecuciones, como han comentado Priscila, Paola, Yormari, todo esto viene a causa de las denuncias que algunos grupos de personas hacían en contra de los cristianos. Vimos, como nos comentaba Pau, y pues muchos de esta era gente del vulgo, gente del pueblo que no entendía qué estaban haciendo los cristianos y se ponían a inventar historias acerca de lo que entendían. Sin embargo, otros venían de la clase alta, de los más cultos, y empezaban a decir, a burlarse, como vimos la semana pasada. ¡Ay, mira, Mari! Nos morimos todos. Por favor, ponla en la cámara, Pris. Aunque sea llorando. ¡Oh, cosita! Te queremos, Marisabel. Y estos hombres cultos decían unas cosas acerca del cristianismo que yo creo que muchos habremos pensado en algún momento en nuestras vidas. Entonces, miremos cuáles fueron las defensas que se levantaron dentro del propio cristianismo, pero antes Justo González nos da un barrido de quiénes fueron estos apologistas. No sé si quieren comentar algo acerca de este punto. Los principales apologistas. Vamos a ver, ¿alguien quiere comentar algo? En realidad este párrafo es casi informativo. Entonces, creo que no vale la pena profundizar mucho. Justo González dice, la tarea de defender la fe ante esta clase de ataques produjo algunas de las más notables obras teológicas del siglo II. Aquí yo quiero hacer un alto, y a mí me parece sumamente importante que nosotros los creyentes, incluso también los no creyentes, tenemos que dar una mirada a esto, porque lo que hicieron estos hombres que escribieron estas defensas a la fe es un trabajo hermoso
que vale la pena que nosotros conozcamos. No sin demeritar la postura de algunos quienes sostienen que sí, la Biblia es nuestra principal fuente para la vida de fe, pero no podemos demeritar estos esfuerzos intelectuales que algunos cristianos hicieron para explicar en qué consiste la fe. Pau, no sé si tú querías decir algo o yo te vi haciendo como una finta, ¿no? Ok, listo. Entonces, aquí comienza Justo González. Dice que desde nuestra perspectiva, sin embargo, los autores que nos interesan por el momento son los que primero se enfrentaron a esta tarea, es decir, los que escribieron durante el siglo II y los primeros años del tercero. Posiblemente una de las más antiguas apologías que ha llegado a nuestros días es el Discurso a Diogneto, cuyo autor anónimo, quizá Quadrato, parece haber vivido a principios del siglo II. Poco después, antes del año 138, Arístides compuso otra apología que parecía haberse perdido, pero que ha sido descubierta en fecha reciente. Pero el más famoso de los apologistas fue Justino Mártir, a cuyo martirio nos hemos referido en el capítulo anterior. Justino había seguido una larga peregrinación espiritual, yendo de doctrina en doctrina, hasta que se convenció de que el cristianismo era la verdadera filosofía. De él se conservan 3 obras, 2 apologías y el diálogo con Trifón, recomendadísimas. Entonces, un discípulo de Justino, Tasiano, compuso otra apología bajo el título de Discurso a los griegos. Vamos a entrarle, vamos a meterle el diente ya a la parte que habla de la fe y la fe cristiana y la cultura pagana, porque aquí ya entramos en un tema que yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí sigue siendo un tema muy vigente, la fe y la cultura pagana. No sé si alguien quiere leer, sigo leyendo, ir aprovechando el tiempo. ¿Nadie? Bueno, sigo leyendo. Dale, Pris. Entremos a la fe y la cultura pagana. O sea, pero para leer o para hablar. ¿Quieres hablar? Hable tranquila. Ok, bueno, de este fe cristiana y cultura pagana, descubrí cosas que yo no sé si estaban mencionadas antes, pero me pareció interesante que los paganos dijeran que los cristianos eran bárbaros. Claro, ya habíamos visto que ellos se asombraban de la Santa Cena, pensaban que los cristianos tenían orgías, que se comían a los hijos, no sé qué, pero ya ponerles el título de bárbaros y que ese sea el eslogan, me pareció como wow, o sea, éramos conocidos como bárbaros. Entonces, decía que, bueno, dice que se les acusaba a los cristianos de ser bárbara e inculta, y me llama la atención eso también porque lo que hemos visto siempre es que el cristianismo penetró todas las clases, todos los niveles sociales, cultos, gente con educación y gente sin educación. Entonces, siento que son como pretextos generalizados, pero que les falta fundamento. Y entonces ahora sí veo la necesidad de levantes y vamos a defendernos porque qué es lo que están inventando. Entonces, claro, ya entiendo porque en este momento, y tal vez no en el siglo I o en el siglo II, se hizo tan necesario una apología del cristianismo, porque es que cada vez se estaba deformando más la idea del cristianismo, se estaba volviendo ya un tema salvaje. O sea, casi que los cristianos son todo lo que tú quieras pensar, ahí cabe todo, el hoyo negro, ahí mete lo que quieras. Ok, gracias, Pris. No sé si, Pau, cuéntanos. Y hay una cosita que a mí me llama la atención ahí también, y es que, bueno, debido a todo lo que les estaba ocurriendo a los cristianos, imagino que ellos, bueno, estaban ofendidos, y veo que la defensa de ellos también comienza en apartarse también de, pues como de la sociedad, porque mira que ellos ahí mencionan que no podían ingresar a ser soldados, que no podían asistir a matrimonios civiles, que no podían estudiar
como todo lo que tenía que ver con las letras de la cultura griega. Y pues yo no sé o sea, qué tan profundo o qué tan fanático ya se volvió eso, o a qué le tenían ellos, a qué era lo que le temían de pronto mezclarse o encontrar cosas que de pronto fueran como cuando tú te lees un libro que es totalmente contrario a la Biblia, no lo leas porque de pronto te puedes apartar. Entonces yo lo veía como desde ese punto. Y vemos que dice más adelantico, nos va a hablar de que, pues que hubo como dos caminos, como que unos aceptaron esto y como que otros no. Por lo menos ahí nos habla acerca de que Tasiano, que era discípulo de Justino, él estaba como que de acuerdo, pero Justino no, porque Justino era un filósofo que había estudiado eh, 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 diferentes filosofías, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me llamó la atención eso. Gracias, Pau. John Mari, no sé si tú levantaste la mano. ¿Sí? Sí, es que, digamos, pues ya Paola y Pris hablaron de cosas puntuales, pero a mí me impacta mucho cómo esto que sucedió hace siglos sigue pasando en la actualidad, lo que tú decías, Adriana, o sea, todavía en esos primeros cristianos entonces rechazaban obviamente la idolatría, entonces no iban a ser soldados, bueno, todo lo que dijo Pau, no participaban en ceremonias y todo, y me parece que es que a veces y es el problema de cualquier doctrina, el fanatismo. O sea, yo pienso que les pasó a ellos, pero nos sigue pasando siglos después y encontramos, por lo menos a mí me ha pasado, encuentro en el camino muchas personas que porque tú llevas de pronto un símbolo cristiano o de alguna doctrina, entonces eres idólatra y entonces estás en pecado y entonces no sigues a Dios, o si disfrazamos los niños el día de los disfraces, entonces que estás hablando al diablo, que si celebramos la Navidad, entonces estamos idolatrando a no sé qué. Entonces me parece que viene muy a la realidad de que sí hay que tener muy claras nuestras convicciones, pero participar o hacer parte de la sociedad actual no necesariamente, o sea, estamos en contra y encontramos también en algunas líneas del cristianismo o en algunas iglesias cosas tan radicales como la transfusión de la sangre, como muchas cosas que a veces, o sea, me impacta mucho y esto fue interesante leerlo porque casi que yo lo iba leyendo, pero iba pensando todo lo que he vivido, lo que he encontrado en la actualidad y que me ha pasado incluso, de que me juzgan, de que muchas cosas por temas que creo que el corazón los hace, el corazón y la mente los hace con otra intención. Entonces, el fanatismo me sigue en todos los niveles, en la política y en todo el fanatismo siempre lleva a cosas extremas. Ok, gracias, Jorma. Antes de decir algo, quiero darle la palabra a Priscila. En ese punto que está diciendo Paola, yo también quedé sorprendida y pienso que los cristianos que se describen aquí, que decidieron separarse de la sociedad, porque seguir las costumbres de la sociedad para ellos era violar o contravenir la fe, es lo que yo me he cuestionado toda la vida, porque Jesucristo no nos envió, no nos dijo sepárense, aíslense, sí, no se mezclen, todo lo contrario, dijo ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento que los cristianos, en vez de predicar el evangelio a todas las naciones, en vez de acordarse como lo hizo Pablo, que fue a Atenas y dijo, bueno, aprovechemos al Dios no conocido, este es el que les vengo a presentar a ustedes, se separaron y se segregaron? Entonces pienso que también de alguna manera esa actitud de separarse dio pie para que los maljuzgaran y para que ante lo desconocido, pues tú te inventas cualquier cosa. Si tú no te das a conocer, pues yo voy a pensar de ti lo que yo quiera. Entonces, creo que de alguna manera hubo un poco de responsabilidad y de culpa en cómo estos cristianos, no sé de qué, ¿este qué siglo es? Siglo III llevamos, siglo Segundo. II. Siglo II empezaron a asumir su fe
además una fe rara porque lo que nos enseñó Jesucristo, yo veo aquí que esto está mal, está tergiversado. O sea, Jesús creo que nunca pretendió esto, que nos alejáramos, que dijéramos, no, es que yo no puedo leer en griego porque estas obras, porque esto sí habla, o sea, él venció a Satanás por el hecho de que nosotros leamos algo que no tenga relación con nuestra fe, no quiere decir que vamos a quedar ahí endemoniados y no sé qué. Entonces, pienso que frente al desconocimiento de nosotros mismos en nuestra fe, nosotros terminamos también tergiversando y haciendo que la gente conozca menos al verdadero Jesús y a lo que Él quiere y a su propósito. Ok. Antes de continuar, yo les propongo, leamos este primer párrafo, porque es muy importante lo que está diferenciando Justo González entre lo que es la historia, lo que realmente separaba a los cristianos de la sociedad y lo que implicaba la cultura pagana. Vamos a mirar un momento lo que está diciendo él. Dice, puesto que se les acusaba de ser gente bárbara e inculta, los cristianos del siglo II se vieron obligados a discutir la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura pagana. Naturalmente, dentro de la iglesia, todos concordaban en que todo aquello que se relacionara con el culto a los dioses debía ser rechazado. Creo que hasta ahora, Pris, no sé si se te quedó la mano levantada, querías decir algo en este punto. ¿Se te quedó? Ok. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, no todos los cristianos actuales estarán de acuerdo en eso. Habrán muchos que piensan que determinadas acciones no implican adorar a otros dioses. Llámese trabajo, llámese hijos, llámese riquezas. Pero vamos a seguir viendo. Por esta razón los cristianos no participaban de muchas ceremonias civiles. Entre esas ceremonias civiles se ofrecían sacrificios y juramentos a los dioses. También les estaba prohibido a los cristianos ser soldados, en parte porque podían verse obligados a matar a alguien, y en parte porque a los soldados se les requería hacer juramentos y ofrecer sacrificios al César y a los dioses. Yo hasta este punto no veo nada con lo que se enfrente a la fe. Incluso los celotes, que eran hombres, ya lo vimos en los primeros capítulos, ellos eran capaces de matar a un soldado romano por defender la fe, pues Simón el celote se apartó de eso y cuando comienza a seguir a Jesús, pues yo dudo que Simón el celote siguiera matando soldados romanos. O sea, no matarás, una de las leyes del Antiguo Testamento, una de las leyes de Dios. Sin embargo, perdón, de igual modo, había muchos cristianos que pensaban que las letras clásicas no debían. Aquí hago el paréntesis. Muchos, no eran todos. Eran muchos cristianos pensaban que las letras clásicas no deberían estudiarse, pues en ellas se contaba toda suerte de superstición y hasta de inmoralidad acerca de los dioses. Para ser cristiano era necesario comprometerse al culto único de Dios y de Jesucristo, y cualquier concesión en sentido contrario equivalía a renegar de Jesucristo, quien a su vez renegaría del apóstata en el día del juicio. Y esto era la posición de algunos, pero no de todos. No era de la iglesia, no era de toda la iglesia, era de algunos. Pero al mismo tiempo que todos concordaban en la necesidad de abstenerse de la idolatría, no todos concordaban en cuanto a la postura que debía adoptarse ante la cultura clásica pagana. Esa cultura incluía la obra y el pensamiento de sabios tales como Platón, Aristóteles y los estoicos, cuya sabiduría ha recibido la admiración de muchos hasta nuestros días. Rechazarla equivalía a rechazar mucho de lo mejor que el espíritu humano había producido.
aceptarla podría aparecer como una concesión al paganismo y como el comienzo de una nueva idolatría. Ante esta alternativa, los cristianos de los siglos segundo y tercero siguieron dos caminos. Por una parte, algunos no veían sino una oposición radical entre la fe cristiana y la cultura pagana. Y esto es, a mí me parece importante entender que hay dos posturas, así como, y esto no es exclusivo del siglo segundo y del siglo tercero. Yo creo que hasta nuestros días, muchos cristianos, llámese evangélicos, llámense protestantes, llámense católicos, llámense como se llamen, rechazan mucha de la literatura universal porque la consideran algo negativo, algo muy negativo. Yo no sé cuántos cristianos han leído El Anticristo de Nietzsche, o Así habló Zaratustra, o cualquiera, o el de Camerón, o se atreverán a escuchar música de Paganini, porque eso es satánico. Entonces, hasta la actualidad, lo que decía Jormari, pero Jorma, tú nos comentabas que tú veías, o sea, rechazo de otras personas hacia ti, pero tú no has rechazado nunca a nadie por las cosas, por la forma en que cree. Pues regularmente uno siempre le gusta asumir el papel de víctima. No, es que a mí me rechaza. No, pues sabes, es que este ha sido un tema, digamos, antes sí, pero unos años para acá, incluso pues desde que estoy con mi esposo, que tenemos doctrinas diferentes, similares pero diferentes, en la forma, no en el fondo, ha habido un proceso de cambio muy grande, de abrir la mente, pero también de cuestionar, de buscar, de informarme. Es un proceso muy largo. Entonces, antes de eso sí juzgaba y por desconocimiento lo digo hoy en día y criticaba y señalaba. Después de eso ha pasado algo y lo que a veces también me cuestiono es que a veces ya tengo la mente muy amplia y entiendo a cada persona cómo piensa, analizo en qué entorno está, y puede que en mi interior diga no estoy de acuerdo con lo que esa persona hace, pero no se lo expreso, sino que lo dejo en mi interior. Entonces, he pasado por todas las etapas. Y ahora me cuestiono un poco si es que ya tengo la mente tan amplia que acepto muchas cosas, pues no fundamentales, pero como que ya no juzgo y critico porque entiendo que cada persona vive de acuerdo a su entorno y a lo que ha construido en su vida. Pero sí se encuentra uno con personas muy radicales, muy fanáticas, en donde juzgar frente a lo que, si tu pensamiento es diferente, te juzgan y no dan la oportunidad de aceptar que quizás tienes razón o de respetarte. Ok, gracias, Jorma. ¿Qué quería comentar Priscila? A mí este tema de juzgar, ya esto es un comentario personal. Yo creo que yo soy mucho más mente abierta con gente que es radicalmente opuesta al pensamiento cristiano que con la misma comunidad cristiana. O sea, cuando yo veo comunidad cristiana que dice cosas así que tú dices, pero ¿dónde sacaste eso? O sí, o sea, y que el tiempo de Dios es perfecto y eso no aparece en la Biblia o cosas así. Entonces me pongo más dura y creo que por eso también se levantaron los apologistas, porque dentro de, o sea, miremos a la comunidad como estaba aquí, que no, sepárense, no lea eso, no haga eso, no sé qué. Entonces surge la necesidad de decir que Cristo están presentando ustedes, cuál es la fe que ustedes están profesando, de qué me perdí, tenemos el mismo libro, la misma Biblia, vamos a comparar la versión tuya con la mía, porque siento que estamos leyendo como historias diferentes acerca de un Dios diferente. Entonces, a mí me pasa eso. Yo con la misma comunidad cristiana a veces soy un poco más fuerte juzgando que, no sé, que alguien que sea de otra religión que nada que ver. Ok, entonces ahora yo creo que aquí todos nosotros, sí, Ave María Purísima, sin pecado concebido, esa gente tan horrible. Pero vamos a ver cuál era la postura de estos hombres, porque a mí me pareció genial. Vamos a dar el ejemplo. No lo voy a decir yo. Vamos a ver, no a Tertuliano, a este niño, a Tasiano. Porque yo podía morir de risa con las cosas que decía Tasiano.
Y Taciano, les echo el chisme, para los que no han leído el libro, léanselo. Léanselo, por favor, porque está buenísimo. Taciano fue discípulo de Justino y ellos tenían posturas radicalmente opuestas en este tema. Entonces, miremos cuál era la postura de Taciano. Pero pilas, aquí yo quiero hacer un aporte personal. Una cosa es coger a una persona como Justino, como Taciano, y enfrentarla a las letras clásicas, que coger a una señora como Felicidad y sus 7 hijos, que era una viuda humilde, a ver, póngala a leer a Homero, ponga a esa pobre doña a leer la Ilíada. ¿Qué le pasó a ese Zeus? Dios mío, y esa señora viuda, y, viendo todas las aventuras de Zeus, fuerte, es muy fuerte. O sea, tenemos que entender que había una diferencia abismal de preparación intelectual entre los diferentes personajes que están jugando un rol protagónico en el desarrollo del cristianismo primitivo. Y miremos qué decía esta joya. Bueno, no hablemos de Tertuliano, sino hablemos ahora del discurso a los griegos que compuso Taciano, el más famoso discípulo de Justino. Esta obra es un ataque frontal contra todo lo que los griegos consideraban valioso y una defensa de los bárbaros, es decir, de los cristianos. Vamos a ver cuál era la defensa de los bárbaros. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban como ellos. Y por tanto, lo primero que Taciano les echa en cara es que ellos mismos no se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo ha de hablarse el griego, puesto que en cada región hablan de un modo distinto. ¿Les suena conocido esa a ver, yo conozco gente, no voy a decir de qué ciudades, de qué países, pero que se creen que son los que mejor hablan español y dicen unas cosas que no. ¡Ataca diccionario! O sea, por la cabeza. Entonces, ¿estaba equivocado nuestro querido Taciano? Me parece que no. Además, estas gentes que piensan que su lengua es la suprema creación humana han inventado la retórica, que no es sino el arte de vender las palabras por oro, ofreciéndolas al mejor postor, aunque con ello se pierda la libertad de pensamiento y se defienda la injusticia y la mentira. ¿Se equivocaba Taciano? ¿Se equivocaba? Los griegos, todo lo que hay de valioso entre los griegos, prosigue Taciano, lo han tomado de los bárbaros. Así, por ejemplo, la astronomía la aprendieron de los babilonios, la geometría de los egipcios y la escritura de los fenicios. Y lo mismo puede decirse acerca de la filosofía y de la religión, puesto que los escritos de Moisés son mucho más antiguos que los de Platón y hasta más antiguos que los de Homero. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, según los propios griegos dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente griega y la religión de los bárbaros, hebreos y cristianos, se debe a que los griegos han aprendido su sabiduría de los bárbaros. Pero en todo caso, lo cierto es que los griegos, al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron y por tanto adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por tanto, la supuesta sabiduría griega no es sino un pálido reflejo y una caricatura de la verdad que Moisés conoció y que los cristianos ahora predican. Yo me imagino a un bárbaro leyendo esto. Y a un griego, ¿no? Y a un griego. Imagínate un griego leyendo esto. Toma lo tuyo, baby. Porque imagínate ese orgullo intelectual de ser griego,
de nosotros somos los cultos, nosotros hemos aportado, nosotros y nuestra sabiduría y nuestra retórica y no sé qué. Y este viene y le dice, ustedes no inventaron el agua tibia, dejen de ser tan falsos. Hipócrita, eso ya existía. Ustedes lo que hicieron fue agarrar y leer el resumen y exponerlo y les pusieron bonito y se llevaron el crédito. Y además decirles que la retórica es una venta, es una prostitución de la palabra. ¡Oh, por Dios! O sea, esto es una defensa de una persona, es la defensa de la postura de una persona que se opone a esa mezcla de la fe cristiana con la cultura pagana. Y creo que en cierto sentido tenía o sea, está muy bien expuesto su argumento, defendible. Y a ver si sigue diciendo algo más. Sigue diciendo nuestro querido y admirado Tasiano, si esto es cierto de lo mejor de la cultura pagana, podemos adivinar lo que Tasiano ha de decir acerca de los dioses de los griegos. Acerca de los dioses, Homero y los demás poetas griegos cuentan cosas dignas de vergüenza, pues entre ellos se practica la mentira, el adulterio, el incesto y el infanticidio. ¿Cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses si son a todas luces inferiores a nosotros? Por último, añade Tasiano, no olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social, en realidad adoran a gente de esas mismas clases. ¡Ah, Tasiano! ¡Oh! Lo que le falta son las gafas negras y... Tasiano hace una defensa a su postura impecable. O sea, más así. Tasiano. Exactamente, hay que hacer el meme de esta semana con Tasiano y esas capas, y rodeado de griegos. O sea, es una defensa de su postura que hoy yo creo que Tasiano, si quisiera juzgar a cada una de las diferentes doctrinas, formas de fe, si quisiera criticar, lo haría, porque todos de una u otra manera la estamos embarrando. ¿Qué iba a decir Priscila? Me parece además que lo hace de una forma muy habilidosa porque él no se pone a decir, es que busca Salmos capítulo 5, versículo 2, o mira lo que dice aquí la ley de Moisés, entonces busquemos el libro, el rollo de Deuteronomio. Imagínate, o sea, él hace la defensa de la fe cristiana entendiendo primero en qué es lo que creen los griegos y entendiendo las contradicciones de la fe de ellos y sacando de esas contradicciones entonces los argumentos para decir ustedes qué es lo que están juzgando y qué es lo que están inventando si ustedes hacen cosas que peor. Me encantó el argumento de lo de adoran estatuas de prostitutas y mujerzuelas. Y yo dije, no puede ser, porque cuando uno ve las estatuas, las esculturas de los griegos, esos cuerpos perfectos divinos, uno dice, no, qué belleza, o sea, el arte ahorita es una por una chanda en comparación, pero yo no sabía que las modelos, que usaban los escultores griegos eran prostitutas. Hasta ahora me estoy enterando de ese dato, entonces qué chévere está este libro que incluso nos da datos así de cómo hacían ellos sus esculturas, me pareció súper chévere. Gracias, Pris. Yormari, tú levantaste la mano. Hable, no se arrepienta. No, pero era para insistir en el tema de que eso mismo nos encontramos hoy en día incluso entre las doctrinas, porque lo que una doctrina dice, entonces la otra lo debate de una manera y el argumento que la otra debatió, la otra se lo contradebate con diferentes posturas. Entonces, en la historia, pues lo que Tasiano dice, nosotras pues obviamente lo vemos real y pues muy aplicable, no hay nada que hacer, pero insisto en que seguimos en la misma dinámica. Claro, Jorma, pero me parece importante marcar un punto, el punto central aquí.
esta no es una disputa entre diferentes doctrinas del cristianismo. Esta es una disputa entre un cristiano devoto, además intelectual, que está respondiéndole a los, a los no creyentes, que no solamente que no creían, y no es un tema de que, mira, no creo, no comparto tu opinión, pero la respeto. Era un punto de llamar, perdón, bárbaros a los que no pensaban como ellos, bárbaros a los que tenían una fe diferente. Después los cristianos también la van a embarrar. Eso estamos absoluta y totalmente seguros. Todavía no hemos llegado a ese capítulo donde son los cristianos quienes la embarran horrible, pero en este punto son incrédulos que se están burlando de la fe de los cristianos y que están ofendiendo el sistema o la base de la creencia de los cristianos. ¿Qué iba a refutar Jordan? No, que tienes toda la razón, de pronto lo planteé mal, no solo entre doctrinas, sino entre diferentes dioses. O sea, aquí estamos hablando entre dos, están contradiciéndose porque unos entre los griegos y los cristianos, pero nos pasa igual entre judíos, entre musulmanes, entre todos. O sea, todavía hoy en día seguimos en ese debate y en esas contradicciones, en donde muchas veces incluso los no creyentes. Y por eso es tan importante ese tema y me gustaría aprender mucho de apologética del cristianismo, porque todavía, o sea, me encuentro personas no creyentes que me dejan sin argumentos y me debaten muchas veces. Obviamente, pues yo apenas estoy en parvulitos en este aprendizaje, pero sí sigue pasando, en donde lo que uno argumenta también se lo debaten con argumentos fuertes, incluso los no creyentes o los de otras religiones. Ok, gracias, Jorma. No sé, Pris, Pau, Vero, ¿querían comentar algo más o seguimos aquí mirando ahora la otra postura? ¿Miramos la otra postura? ¿Ah, sí? Pau, no bostece, no sé si. ¿La aburrí? Ay, soy horrible, perdón, te eché el agua. Vamos a mirar entonces, sigue diciendo Justo González, pero no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa ante la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Recordemos un momento que Justino fue llevado al martirio, fue llevado ante los tribunales, no era Chinchero, ¿cómo era que se llamaba? Celso, ¿no? No era Celso. Con el que peleó, con el que discutió, Crescente. El tipo, o sea, pierde la discusión. Perdón, es que tengo una duda aquí antes de continuar. Justino y Tasiano, ellos eran judíos criados o sea, que habían vivido por fuera de Palestina o eran de dónde? Pues si no recuerdo mal, creo que Tasiano era sirio, o sea, probablemente, creo que ninguno de ellos era judío. O sea, son personas que han sido, creo, no estoy afirmando nada, me parece que sería chévere mirarlo, pero creo que ninguno de ellos era judío. Porque la forma como están defendiendo la fe de Jesús. Tasiano era sirio, dice Mr. Google. Ah, Mr. Google dice que sí. Tasi era... ¿Y Justi? Mr. Google. Justi no era de la iglesia de Alejandría. Sí. Entonces, Alejandría. No, Alejandría. Y Tasiano fue discípulo de él. Justi fue obispo de la iglesia de Alejandría. Pero creo que era de romano, creo, ¿no? Y dicen que Justi aprendió todo o fue discípulo de, no sé si estoy... Samaria, dice Samaria.
De Juan el Bautista, ¿no fue? Ciudad de Siquén, Samaria. Juan el Justino. Bautista no, Juan el discípulo. ¡Ay, Priscila! Por favor. Yo en vez de aclarar lo que hago es resolver peor. No, él era discípulo de Moisés. ¡Ay, ya! Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver cuál era la postura de Justino. Justino era griego, ya lo encontré. Ajá. Es el apologista griego más importante del siglo II y una de las personalidades más nobles. Imagínate. Nació en Flavia, Neápolis. Ah, Ujú. no, entonces no. Actual Nablus en Cisjordania. Mejor dicho, no sé, hay diferente información. Bueno, vamos a mirar. O sea, el punto es, ¿quién es Justino? Dice que antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más acertadas. Y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana. Y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esa filosofía los mismos sentimientos radicalmente negativos de su discípulo Tasiano. Esto no quiere decir, sin embargo, que Justino haya comprometido su fe o que fuese un cristiano de escasa convicción, pues cuando llegó el momento de testificar de Cristo ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza. Y por tanto la posteridad le conoce con el honroso nombre de Justino el Mártir. Aquí yo quiero hacer un alto y quiero expresar mi más sincera admiración y espero que nosotros copiemos esa imagen. Si nosotros discipulamos a alguien, esa persona no tiene por qué pensar igual que nosotros. Aborrezco hasta la médula cuando la gente se vuelve igual que su maestro, una copia barata. Yo me llamo igual que el cura, que el predicador, que el pastor, que no. A ver, nosotros, qué bonito que Justino disipula a un hombre, le enseña y piensan totalmente diferente y se quieren y siguen siendo amigos y ambos se respetan y piensan radicalmente diferente ante un punto específico, la cultura pagana. De verdad que eso me parece un punto que nosotros hoy día deberíamos aprender. Sigue diciendo Justo González. Justino ve varios puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía pagana. Los mejores filósofos, por ejemplo, hablaron de un ser supremo que se encuentra por encima de todos los demás seres y del cual todos derivan su existencia. Sócrates y Platón sabían que existe la vida allende la muerte física. Y Sócrates mostró la fuerza de esa creencia en su muerte ejemplar. Platón también sabía que este mundo no agota toda la realidad, sino que hay otro mundo de realidades eternas. En todo esto, los filósofos tenían razón. Justino no está completamente de acuerdo con ellos, puesto que él sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Ok. Pero a pesar de esta y otras diferencias, hay en los filósofos atisbos de la verdad que no es posible explicar como una mera coincidencia. ¿Cómo explicar entonces este acuerdo parcial entre los filósofos y la fe cristiana? Justino lo explica acudiendo a la doctrina del logos. No sé si quieren comentar algo aquí, porque hay puntos, yo no he leído, me leí Diálogo con Trifón, me pareció extraordinario, pero esta parte que Justo González dice que Justino hablaba, la esperanza no era la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo, pues a mí me hizo mucho ruido,
por lo que ya conocemos de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo explica cómo va a ser la resurrección. Entonces, no puedo afirmar ni negar nada, porque no he leído lo suficiente de Justino como para fijar una posición al respecto. No sé si ustedes quieren comentar algo aquí, ya que nos quedan solamente 4 minutos, y creo que estos parrafitos que nos quedan, no sé si quieren que los avancemos o los dejamos para la próxima semana. ¿Qué? Bueno, no sé si es porque estoy cansada, pero a mí no me parece que el trabajo de Justino sea como tan admirable y tan guau. O sea, él dijo, la cultura griega tiene unos puntos de encuentro y de contacto con los cristianos, pero es que yo puedo decir eso de los musulmanes, de los budistas, de los no sé qué. O sea, si uno se pone a buscar puntos de contacto y de encuentro de cosas, de arandelas, entre el cristianismo y muchas creencias, uno las encuentra. Me parece que no sé, que ese tema de la resurrección del cuerpo también, no sé si está mal citado, yo tampoco lo he conocido, pero a mí no me parece tan admirable que él diga, ay, pero no es casualidad que tengan puntos de encuentro. Pues casi que hay puntos de encuentro entre todas las cosmovisiones religiosas, pero el punto de diferencia que marca el cristianismo, aparte del resto, es que nosotros vamos a tener la salvación no por lo bueno que seamos, qué tan buenos, porque nos los merecíamos, por nuestras capacidades, porque alcanzamos un estado de perfección y de luminosidad a través de que no, sino porque Dios nos lo regaló, nos dio la posibilidad, el regalo de la salvación a través de su sangre. Entonces, dedicarse a decir es que tenemos esos puntos de contacto y no sé qué, y no decir cuál es la diferencia, pues no sé, a mí no me parece como tan guau, pero bueno, está bien, pues, o sea, nadie lo había dicho. De pronto en esa época nadie lo había dicho y por eso tiene mérito. Ok, vale, es la posición de Priscila. Pilas, aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. El objetivo de esta tertulia no es que todas salgamos pensando igual. Nunca. Dios nos libre, nos ampare, nos favorezca, nos cubre con su sangre, con su manto divino, y transmutamos toda mala energía. No, aquí el objetivo es comentar nuestras percepciones, nuestra visión acerca de lo que nos está contando un historiador. Y nosotros entendemos, además, que la visión de un historiador no es la verdad. Los historiadores van a contar la historia de acuerdo a su visión, a su pensamiento, a su doctrina, y nosotros tendremos la habilidad de poder mirar hasta qué punto eso que nos están contando o la interpretación de lo que nos están contando va de acuerdo a la visión del historiador o va de acuerdo a lo que realmente ocurrió. Por eso es tan importante este ejercicio que estamos haciendo, porque si no nos vamos a ver condenados a creer en lo que nos cuente un tercero. Y lo que nos diga, además, con base a la interpretación del historiador que leyó, con base en sus necesidades, sus doctrinas, su creencia y su lectura de la realidad. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo aquí no es un ejercicio para convencer a nadie de pensar igual, sino para que nosotros miremos con ojos frescos la historia del cristianismo. Ya son las 8 de la noche, se nos acabó el tiempo. Upsi. La próxima semana vamos a continuar con este último pedacito de la página 33 y vamos a ver si nos da, y vamos a comenzar, mejor dicho, los argumentos de los apologistas. Vamos a seguir leyendo, comentando, discutiendo, aprendiendo juntas y espero que se unan a la tertulia la próxima semana. Un abrazo grande a todos. Bye. Descansen.